Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver uno de los temas que nos convoca y nuestro tema es Introducción a la Biblia. Para empezar, la palabra Biblia la pusimos la buscamos en el Real Diccionario de la Lengua y nos da esta definición. Nos dice que viene del latín tardio, Biblia, y esta a su vez del griego bibliam. Literalmente significan los libros. Al escribir con mayúscula inicial es el concepto uno. Y el concepto uno dice conjunto de escrituras sagradas formadas por el Antiguo y el Nuevo Testamento, de los cuales el Antiguo es común a judíos y a cristianos y el Nuevo Testamento es aceptado solamente por los cristianos. Hay otra acepción más que es eh, obra que reúne los conocimientos o ideas relativas a un tema y que es considerada como su seguro modelo ideal. Por ejemplo, en el ámbito de la gastronomía tenemos la Biblia de la cocina italiana que reúne los conocimientos de este arte culinario. El mundo del fitness para la gente que va a los gimnasios, la Biblia del entrenamiento, en el campo de la jardinería, la Biblia de las plantas de interior. Esos son otras Biblias. La palabra Biblia procede a través del latín Biblia, de la expresión griega Biblia, los libros sagrados, acuñada por primera vez en el Deuterocanónico de Primera de Macabeo 12:9, donde Biblia es el plural de biblión, papiro o rollo, y por extensión libro. Se cree que este nombre nació como diminutivo del nombre de la ciudad de Biblios y por tanto mercado del papiro en la antigüedad. No obstante, ya que Biblio solamente con dificultad podría ser un préstamo del nombre original de dicha ciudad en fenicio, Guglas, existe la posibilidad de que fuese la ciudad la que recibiera su nombre griego a partir del término que designaba la planta del papiro, no al revés. La Biblia que tenemos en nuestras manos, según F.F. Bruce, la Biblia que hoy en día ha llegado a nosotros a través de un proceso largo y complejo de recopilación, preservación y traslación. La Biblia se compone de textos escritos en diferentes épocas y lugares por autores diversos a lo largo de los siglos. Estos textos han sido recopilados y traducidos por
para formar la colección que conocemos hoy. El Antiguo Testamento se formó a lo largo de varios siglos. Un texto escrito en con textos escritos en hebreo, arameo y griego, que fueron recopilados y preservados por los pueblos judíos. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en la década de 1940, han proporcionado evidencia adicional a la precisión y la fidelidad con la que se transmite los textos del Antiguo Testamento a lo largo. El Nuevo Testamento también experimentó un proceso de recopilación y de preservación con los escritos de los apóstoles y otros seguidores de Jesús siendo copiados, distribuidos por las primeras comunidades cristianas. A lo largo de los siglos se realizaron numerosas traducciones y copias manuscritas de los textos del Nuevo Testamento, los que han permitido su preservación hasta el día de hoy. El canon de la Biblia, es decir, la lista de libros que componen, la lista de libros que se consideran sagrados y autorizados para la fe y la práctica cristiana. Se estableció gradualmente a lo largo de los primeros siglos de la historia del cristianismo. En el caso del Antiguo Testamento, la colección de libros ya estaba establecida en el judaísmo antes del nacimiento de Jesús. Estos libros fueron aceptados por la comunidad judía y posteriormente por los cristianos y formaron la base del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. En cuanto al Nuevo Testamento, la situación fue más compleja. Durante los primeros siglos del cristianismo hubo una gran cantidad de escritores circulando entre las comunidades cristianas, incluyendo evangelios, epístolas y otros escritos. Algunos de estos escritos fueron aceptados como autorizados y considerados sagrados, mientras que otros fueron considerados apócrifos o no canónicos. La Septuaginta es una traducción al griego de los textos del Antiguo Testamento y su historia se remonta al siglo III a.C. Según la tradición, la Septuaginta fue encargada por el rey Ptolomeo II de Egipto, quien deseaba contar con una versión griega de los textos sagrados judíos para la biblioteca de Alejandría. La leyenda cuenta que 70 o algunas versiones 72 eruditos judíos fueron convocados para realizar la traducción para realizar la traducción en la ciudad de Alejandría, cuando cada uno de ellos, de manera independiente y sorprendentemente, al comparar sus traducciones, se encontró que todas coincidían en el contexto, lo que se consideró un milagro divino. La Septuaginta se convirtió en una importante fuente de las escrituras para la comunidad judía de habla griega en la diáspora, así como para los primeros cristianos. Muchas de las citas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, proceden de la Septuaginta. La Septuaginta incluye no solo los libros canónicos del Antiguo Testamento, sino también varios libros
apócrifos que no se encuentran en la Biblia hebrea. Esta versión griega de las escrituras tuvo una influencia significativa en el desarrollo del cristianismo primitivo y en el posterior transmisión de la Biblia en la tradición cristiana. La Septuaginta es una importante traducción del griego de los textos del Antiguo Testamento que se remontan al siglo III y que desempeñó un papel crucial en la transmisión y difusión de las escrituras del Antiguo. Los libros deuterocanónicos, también conocidos como apócrifos, son un grupo de libros que se encuentran en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, y en algunas Biblias cristianas, pero que no son parte del canon hebreo judío. Estos libros incluyen a Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, también conocido como Siracides, Barak, primera y segunda de Macabeo, y parte adicional de Esther y Daniel. Estos libros son considerados canónicos por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas denominaciones protestantes, pero no son aceptados como canónicos por toda la rama del protestantismo. La aceptación de estos libros como canónicos ha sido tema de debate a lo largo de la historia del cristianismo. La Iglesia Católica los considera parte de las escrituras inspiradas, mientras que la Reforma Protestante del siglo XVI los considera apócrifos y los excluyó del canon bíblico. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa Oriental también incluye algunos de otros libros en su canon del Antiguo Testamento que no se encuentran en la Septuaginta. La inclusión o exclusión de estos libros en el canon bíblico ha sido motivo de división entre las diferentes tradiciones cristianas y sigue siendo un tema de debate y controversia en la actualidad. Diferencia Hay una diferencia entre el libro apócrifo y el libro deuterocanónico. Radica en el uso y aceptación de las distintas tradiciones cristianas. Los libros apócrifos, el término libro apócrifo se refiere a textos que no son reconocidos como canónicos por la por la tradición cristiana. Estos libros incluyen textos que no se encuentran en el canon bíblico judío protestante, que a menudo se asocian con escritos que surgen de la antigüedad y que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia. En algunas tradiciones cristianas, el término apócrifo se utiliza para referirse especialmente a los libros deuterocanónicos, mientras que en otras se refiere a textos que no canónicos en general. Los libros deuterocanónicos, por otro lado, el término libro deuterocanónico se refiere a un grupo específico de libros que se encuentran en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, y que son reconocidos como canónicos por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas denominaciones protestantes. Estos libros son considerados parte del canon bíblico por estas tradiciones, pero no son aceptados por
como canon de toda la rama del protestantismo. Vamos a ver qué es el canon palestino, también conocido como el canon hebreo. Se refiere a la colección de libros que fueron reconocidos como canónicos por la comunidad judía en Palestina en el siglo I después de Cristo. Estos libros incluyen la base del Antiguo Testamento de la tradición judía y son los mismos que forman el canon del Antiguo Testamento de la Biblia judío-protestante, de la Biblia judía y protestante. El canon palestino incluye los siguientes libros que son los mismos que forman el canon del Antiguo Testamento de la tradición judía y protestante: Torá, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los profetas anteriores: José, Jueces, Samuel y Reyes. Los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequías. Los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amos, Abdía, Jonás, Miquías, Naú, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los escritos: Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdra, Nehemías y Crónicas. Este canon fue establecido en la primera centuria de la época común y fue aceptado por la comunidad judía en Palestina. Es importante destacar que en la época de Jesús y los apóstoles, este canon ya estaba establecido y era reconocido como escritura sagrada por la comunidad judía. El canon de Alejandría se refiere a la colección de libros que fueron reconocidos como canónicos por la comunidad judía en Alejandría, Egipto, en el siglo III a.C. Esta colección incluye los mismos libros que el canon palestino, pero con algunas adiciones. Además de los libros del canon palestino, el canon de Alejandría incluye los siguientes libros deuterocanónicos o apócrifos que no se encuentran en el canon palestino: Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiastes, también conocido como Siracida, Baruch, Primera y Segunda de Macabeo. Estos libros fueron escritos en griego y se consideran sagrados por las comunidades judías en Alejandría, así como por los primeros cristianos. El canon de Alejandría fue utilizado por la Iglesia Ortodoxa Oriental y el canon del Antiguo Testamento por la Iglesia Copta. Es importante destacar que aunque estos libros se consideran deuterocanónicos, en la descripción católica, la Iglesia Católica Romana reconoce estos libros como canónicos y los incluye en su versión del Antiguo Testamento. Deuterocanónico vendría siendo común. El término deuterocanónico significa segundo canon. Quiero hablar un poco sobre la Tanakh. La Tanakh es la colección de escritos sagrados del judaísmo, también conocido como el Antiguo Testamento. En la tradición cristiana, el término Tanakh es un acrónimo que representa las 3 divisiones principales de la Biblia hebrea: la Torá o Pentateuco, los Nevim, profetas. Esta selección incluye los libros de los profetas, tanto
los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequías, o como los profetas menores como Oseas, Joel, Amos, etc. Estos escritos contienen profecías, enseñanzas y relatos históricos relativos con los líderes y eventos del pueblo de Israel. Los Ketubim, escritos. Esta selección incluye una variedad de escritos como los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Estos libros abarcan una amplia gama de géneros, incluyendo poesía, sabiduría, relatos históricos y proféticos. La Tanakh es una parte fundamental de la fe y de la tradición judía y es considerada como la revelación de Dios al pueblo de Israel, aunque los escritos de la Tanakh son compartidos con el Antiguo Testamento cristiano, existen diferencias en la organización e interpretación de los textos entre ambas tradiciones religiosas. Hay otra libro que usan los rabinos, que es el Talmud. Hoy día no voy a hablar de ella, pero en el PDF está el significado y algunas partes que lo componen. Vamos a pasar a otro punto. Las características más relevantes de la Biblia. La inspiración de las Sagradas Escrituras se refiere a que los autores de la Biblia fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios según la tradición cristiana, y la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es considerada como inspirada por Dios. Esta se basa en el pasaje bíblico de 2 Timoteo 3:16 que nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para reconocer, para corregir, para instruir en justicia. También se encuentra en 2 de Pedro 1:21 que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración de las Sagradas Escrituras es un tema central en la teología cristiana, ya que se considera que la Biblia es la autoridad suprema en asuntos de fe y práctica. Las Sagradas Escrituras fueron escritas en un periodo de tiempo de 1600 años por 40 plumas distintas. Moisés, el rey David, el rey Salomón, Mateo, Juan Marcos, Lucas, el apóstol Pablo, por nombrar algunos como ejemplo, son autores, por nombrar a uno, pero un solo autor, el Espíritu Santo. Vamos a hablar de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Hace referencia a que esta es la palabra de Dios y contiene todo su poder. En el Génesis capítulo 1 queda demostrado que Dios creó todo. Lo que existe se presentó. Dios creó todo lo que existe. Se presenta como Dios.
Se presenta como Dios en el Génesis capítulo 1. Se presenta como Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Revisemos estos versículos más detallados cuando, en el principio, ¿quién? Dios, que realizó, creó, que creó los cielos y la tierra. Solo nos falta una pregunta que resolver para hacer la imagen completa. Por intermedio de quién Dios creó los cielos y la tierra en el principio. La respuesta la encontramos en el verso 3. Y dijo Dios, se hace la luz, y fue la luz. Dios usó su palabra para crear todo lo que existe. Dios lo que dice, Él lo hace. Revise la hermosa palabra que el autor de la carta de los Hebreos utiliza para iniciar sus escritos. Hebreo 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tan superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. El comienzo de toda teología tiene y está basada en su palabra, que es donde seres limitados y falibles como yo, como usted, podemos conocer a alguien infinito y perfecto como Dios. Su palabra será el vehículo por el cual podemos recibir su guía para nuestra vida. En el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Todo lo que un creyente necesita estar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no contiene errores y esta es otra de sus características, su inerrancia. Al ser Dios perfecto en todo sentido y en el más amplio aspecto de esta exclamación, su palabra es perfecta. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para instruir en justicia, para toda buena obra. La Sagrada Escritura es un libro que Dios entregó a los creyentes Centre su atención en el verbo 17, a fin de que tiene su finalidad el hombre de Dios, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado, que esté perfectamente capacitado para toda buena obra en cada aspecto de su vida. Revise la siguiente afirmación que Dios hace por intermedio del profeta Isaías, donde
donde vemos cómo la palabra bendice Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para quien la envíe. Esto nos confirma que Dios entregó su palabra para ayudar a nuestra fe y esperanza. Ahora tenemos que revisar, mi hermano, eh, un tema que es eh, por sí ya vimos que la palabra Biblia se utiliza de muchas formas. Biblia, el libro que nosotros tenemos, la palabra de Dios, y también como las ideas de algo supremo, de un estudio, ya lo vimos en la edición de la Real Academia de la Lengua. Pero tenemos que decidir, y sería bueno que desde ahora para adelante, al referirnos a la Sagrada Escritura, palabra de Dios, hagamos la diferencia entre referirnos en este término Sagradas Escrituras o Biblia. Y esto depende en gran manera del contexto cultural, religioso y lingüístico. Ambos términos son comunes, comúnmente utilizados y aceptados para referirse a la escritura cristiana, pero también matices y contextos ligeramente diferentes. La Sagrada Escritura es un término que enfatiza la santidad y la importancia religiosa de los textos bíblicos. Este término es comúnmente utilizado en textos formales y litúrgicos. A menudo se asocia a la autoridad y la divinidad de la escritura. En algunos círculos cristianos el término Sagradas Escrituras puede ser preferido para resaltar la relevancia y el carácter sagrado del texto bíblico. Por otro lado, Biblia es un término más común y generalmente se utiliza en contextos cotidianos y académicos. Proviene del griego biblia, que significa libros, y se refiere a la colección de escritos sagrados que comúnmente la escritura cristiana, que compone la escritura cristiana. El término Biblia es amplio, reconocido y utilizado en la cultura occidental y en la mayoría de las tradiciones de la Biblia es de diferente idioma. En resumen, ambas formas de referirse a la escritura son correctas y variadas. La elección entre Sagradas Escrituras y Biblia depende del contexto específico al referirse perdón, al contexto específico. La preferencia personal
y la tradición lingüística y religiosa. Mi hermano, he tratado de eh, meterme al tiempo que se nos está otorgando por clase, pero en lo escrito, en el PDF que le voy a enviar de la clase, va más información. Lo invito a que lo lea por completo. Yo lo resumí lo más que pude, pero si quiere tener un mayor conocimiento, le invito a leer el texto completo y ahí va a saber lo que es la Tanakh, eh, perdón, el Talmud, que es otro escrito de los que usan los rabinos judíos, y va a ver lo que dice las confesiones de Westminster con respecto a la Biblia. Ahí nos especifican más cómo se llega a que la Biblia es autorizada, es inspirada, es inerrante. Así que ahí en el texto están. ¿Ah? Para no alargarme tanto, lo resumí lo más posible para entrar a la hora de clase, pero lo invito. Le voy a hacer llegar el contenido de nuestra clase en el PDF. Eso te ha sido, por lo menos, la presentación del día de hoy. Le pido que me disculpen que lo haya tenido que grabar, pero no encontré otra forma de hacerlo, ya que me toca trabajar, y no hacer responsable de mi trabajo a otras personas que lo tengan que leer. ¿Ah? Por mi parte, le doy las gracias por su atención y voy a dejar a mi hermano Julio que está escuchando, está viendo, para que él siga con la clase. Gracias por su atención.